conectando poquito a poquito, ¿verdad? Damos esta oportunidad. Damos buenos días también acá a Lucio, a Verónica. Buenos días. A Luis Raúl, que está por acá también acompañándonos en esta Eucaristía. Y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Para participar de esta misa del Señor, escuchar su palabra y partir el pan. Y hoy de manera particular, ya en el 8º día del novenario a San Antonio de Padua, pues también le pedimos la intercesión a San Antonio de Padua, ¿verdad? Para que bendiga, interceda por cada uno de nosotros y bendiga también nuestros panes, ¿verdad? Nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros trabajos y sobre todo que nos ayude a amar con todo el corazón a Jesucristo para que nuestra lengua proclame, ¿verdad? Las grandezas, las maravillas de Dios. Por algo se distingue San Antonio de Padua, ¿verdad? Es el santo de lo imposible, como a veces dicen en la tradición. Pero por algo se distinguiera primero por el amor intenso a Jesucristo, a una espiritualidad desde la pequeñez, por eso lleva al niño, ¿verdad? Cuando uno mira y contempla la imagen, lleva al niño, además que se le apareció en un momento dado el niño Jesús, o sea, un manifiesto, ¿verdad? De esa pasión, de ese ardor. Pero algo bien importante también en San Antonio de Padua es que pues su vida también predicaba, ¿verdad? A Jesucristo y también pues su lengua. Y cuando uno va a la Basílica de San Antonio de Padua, pues hay como una capilla que es de las reliquias de San Antonio de Padua. Y una de las reliquias, uno dice, ¿qué? Uno no está acostumbrado, pero en Europa pues era, sobre todo antiguamente era muy, muy normal, ¿verdad? Pues la reliquia de la lengua de San Antonio de Padua. Es como que bien curioso. Pero claro, es porque fue un gran predicador. O sea, su lengua, por así decirlo, su boca, nuestra boca, también tiene la misión de proclamar las maravillas de Dios. Y eso él lo hizo. Realmente yo tuve la dicha, ¿verdad? La gracia de poder estar allí. Y es impresionante. O sea, uno no lo busca, yo no lo buscaba. Pero uno siente, ¿verdad? Esa presencia, ¿verdad? De santidad, esa presencia de Dios en esa basílica. Y es bien impresionante, San Antonio de Padua. Además que es mi santo patrón de bautismo. Porque yo nací en Guayama y allá me bautizaron en la parroquia de San Antonio de Padua, de los Redentoristas. Pues es realmente un santo de mucho valor en la orden franciscana, ¿verdad? Y yo creo que para la iglesia completa, porque es un gran ejemplo. Así que nos seguimos encomendando a él. Pero voy a dejar el Raúl para que lea las intenciones, para no romper la tradición que comenzó Padre Carlos Manuel. Este va casi miedo. Ahora yo me salgo. Buenos días, hermanos de nuestra querida comunidad Nuestra Señora de la Monserrate, a los pies del Señor y por intercesión de San Antonio de Padua, vamos a encomendar en este viernes 12 de junio de la 10ª semana del tiempo ordinario, en el 4º día del novenario de Pedro Santos, 4º día en el novenario de Jornada Sanabria, en el 3er día en el novenario de María Cruz, intención de su hermana, en el 2º día el novenario de Rolando Díaz Carrasco, intención de nuestro vicario Padre Javier, por Rosa Ortiz, Andrés Pilot y Eusebia Flores, intención de la familia Medina, por Roberto García, intención de su hijo y familia. Y en este 8º día de la novena de San Antonio de Padua, que tenemos aquí esta imagen, por intención de Lola y Nora. De una manera especial vamos a encomendar a nuestra comunidad de Salinas para que continúe, como dice la primera lectura de hoy, escuchando la voz de Dios en la suave brisa. Así que con estos sentimientos nos preparamos para iniciar la Eucaristía. Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser
El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Se activó, sentido. Estamos en vivo, no pasa nada. ¿Verdad? Le pedimos al Señor que escuche todas las intenciones que Luis Raúl ha mencionado ya y seguimos encomendándonos a San Antonio de Padua para ser grandes amantes de la palabra de Dios, del encuentro con Jesucristo y, como bien decía Luis Raúl, poder escucharle en la suave brisa, en su palabra, en la sencillez y las pequeñas cosas de cada día. Para eso pues reconozcamos con humildad, con sencillez, nuestras debilidades, nuestros pecados e imploremos su misericordia. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas, concédenos que inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Oreb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han destruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oiga en mi corazón, busquen mi rostro. Tu
buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No me rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me des. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induzca a ello, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos con el salmista, tu rostro buscaré, Señor, ¿verdad? Buscamos el rostro de Dios, cada ser humano busca el rostro de Dios. Es una constante búsqueda de la presencia de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre hemos ido queriendo contemplar el rostro de Dios, queriendo conocer la verdad de ese ser supremo que se manifiesta, y para los judíos se fue manifestando progresivamente. Para nosotros como cristianos se ha manifestado de manera plena en Jesucristo y con el envío del Espíritu Santo. El salmo de hoy, un salmo precioso. Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Esa búsqueda desde el corazón íntima, sincera, de la presencia de Dios. Y hoy la primera lectura nos presenta a Elías. Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y Elías pues era tremendo, tremendo. Normalmente los Elías son tremendos, ¿verdad, Luis Raúl? Es que yo escucho al profeta Elías y en Elías y en quien pienso es en mi rector, en quien fue mi rector, Monseñor Elías Salvador Morales, ¿verdad? Le encomendamos también para que siga siendo santo, como Elías, con fuego en el corazón. Pues Elías está en el Horeb, el monte de Dios, donde Dios se lo había manifestado tantas veces. Dice que se metió en una cueva donde pasó la noche, o sea, pernoctó en aquella cueva, y en un momento dado escuchó a Dios que le decía: sal y ponte en pie ante el Señor va a pasar. Que era todo, ¿verdad?, un acontecimiento, porque a Dios siempre, lo hemos escuchado, que a Dios no se le puede ver cara a cara,
eso ha cambiado en Jesucristo para nosotros los cristianos, porque se ha manifestado cara a cara en el Hijo, en Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento, si uno contemplaba el rostro de Dios, pues lo que quedaba era morir. Por la gloria, la majestad del poder, era imposible. De los pocos que lo pudieron hacer fue Moisés. Y cuando Moisés veía el rostro de Dios, tenía ese encuentro con Dios en el monte Sinaí, cuando bajaba, pues su rostro resplandecía, permanecía en él la luz de Yahvé, la luz de Dios. Y hoy pues nos presenta Elías, que Dios también se le va a manifestar, va a pasar, Dios va a pasar. ¿Y qué vio? Dice que vino un huracán tan violento que despojaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Y yo mientras escuchaba la lectura decía, con lo traumado que nosotros estamos con los huracanes y los terremotos, ¿verdad? Entonces escuchar esta lectura en junio, ¿verdad? Que comienza la temporada de huracanes aquí en Puerto Rico, dado que somos una isla del Caribe, pues nos viene, ¿verdad? Todas esas imágenes, nos pueden venir todos esos sentimientos. Pero es muy interesante, ¿verdad? Por la enseñanza que nos quiere traer este texto. Dice que aquel huracán tan violento pasó, pero el Señor, Dios, no estaba en el viento, en el huracán. Dice que después del viento huracanado vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue, suave. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando uno lo escucha no puede decir, entonces Dios no está en el fuego, Dios no está en el huracán, Dios no está en el terremoto. Pues sí, porque Dios está en todo, en todas partes, en todo suceso y en todo momento. Es omnipresente, omnipotente, todo lo abarca, todo lo comprende. Ciertamente cuando suceden tragedias como lo que es un terremoto, un huracán, tragedias para nosotros, para la naturaleza, su propia vida, ¿verdad? Su propio movimiento, pero para nosotros pues ciertamente tragedias en muchas ocasiones y nos pueden traer recuerdos dolorosos y nos pueden incluso preguntar ¿por qué Dios hace esto? Pues más que Dios hace esto sería ¿por qué lo permite? Y ahí pues podríamos tener tantas reflexiones y respuestas, ¿verdad? Basta tal vez mirar nuestra propia historia para ver qué hemos realizado o cómo hemos crecido o cómo hemos cambiado como persona, como país, como sociedad ante estos acontecimientos, ¿verdad? Donde cuando suceden pues se manifiesta la solidaridad, se manifiesta la resiliencia, se manifiesta el amor al prójimo. Claro, a veces no, a veces pues lamentablemente suceden todas estas cosas y seguimos igual o peor, como lo que es por ejemplo la pandemia. Apenas ayer, ¿verdad? Hay unas nuevas directrices que entrará en vigor la nueva orden ejecutiva, pero al final de cuentas no le toca a otros, en este caso pues al gobierno, supervisar lo que tú y yo hagamos. Nos toca a nosotros como cristianos, en nuestro caso, ser conscientes de la realidad y aprender a ver a Dios en la brisa tenue, en las cosas sencillas, en esa prudencia, en esa solidaridad con el prójimo, en la vivencia de cada día. Eso es lo que nos quiere enseñar el texto. A veces queremos buscar a Dios en acontecimientos extraordinarios, majestuosos, gloriosos, ¿verdad? Donde podamos escuchar y tiemble la habitación y escuchemos una voz. ¿Qué haces? Despierta, ¿verdad? Y normalmente pues no sucede así, ¿verdad? ¿Dios lo puede hacer? Claro que puede hacerlo, pero su manera de obrar normalmente, ordinariamente, es por lo pequeño, es por lo sencillo. Tan sencillo que se hace hombre en Jesucristo, ¿verdad? La segunda persona de la Santísima Trinidad, y muchos no le reconocen, ¿verdad? Hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque deja la libertad, porque se manifiesta en debilidad incluso muchas veces.
En la Eucaristía se manifiesta en lo sencillo, pan y vino, algo que está en nuestras casas, que podemos, ¿verdad?, hacer con nuestras propias manos. Ahí se manifiesta Dios, en esa brisa suave. Y dice que cuando entonces oyó la voz de Dios, Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y podríamos decir: ay, Elías es tan bueno. Elías, ese hombre devoto, y es verdad, es devoto. Ardía de celo por Dios. Dice: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Sobre todo esa imagen del Dios de los ejércitos en estos momentos en el Antiguo Testamento estaba muy en boga, podríamos decir, ¿verdad? Se utilizaba mucho porque era un pueblo que estaba en guerra muchas veces, y Dios era el Dios que le sostenía, que le defendía en aquellas guerras. Pero entonces dice Elías: porque los israelitas han abandonado tu alianza, ¿verdad? Se han venido tras otros dioses y se han destruido tus altares y asesinado a tus profetas. Normalmente a los profetas, como les decía las verdades, no les caían bien y ellos los mataban. Después entonces, ¿verdad?, como nos pasa todavía, solo quedo yo y me buscan para matarme. Ahí el final. ¿Por qué Elías subió a Oreb? Porque quería orar, porque quería ver cómo la manifestación de Dios. No, porque era un miedoso, ¿verdad? Y esto es bien importante, porque si no, nosotros vemos a estos grandes santos y santas, hombres profetas, y decimos: wow, yo nunca podré estar a esa altura. Bueno, no a esa altura, no, a la altura de Jesucristo, ¿verdad? Que cada cual tiene una llamada distinta y un camino, en el mismo camino de la santidad, tiene que también hacer su camino con su personalidad. Pero Elías era miedoso. Elías en un momento dado incluso se va de la tierra, y no es hasta luego que le hacen volver. Y pensemos en Jonás. En Jonás, ¿por qué está en la boca, verdad? La ballena se lo traga. Pues porque tampoco quería ir a Nínive, porque no quería que los ninivitas se convirtieran. Porque dice: si se convierten van a estar hasta mejor que nosotros. Y a veces nosotros pensamos así. Empezamos a hacer esas maquinaciones. Y si ese, que es un desgraciado, que es un caripelado, se convierte al final de la vida y entra al cielo igual que yo, eso no es justo. Hermano, pero ¿qué le importa a usted? Usted manifieste el amor de Dios. Usted lleve la palabra. Eso le toca a Jesucristo, que es el único juez, es el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces nos enseña a nosotros. Nos enseña a nosotros, primero, a escuchar a Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. Segundo, no tener miedo. No tener miedo. Si nos da miedo, es parte de nuestro caminar. Pero como tantas veces le dice Dios en el Antiguo Testamento y Jesucristo a sus apóstoles: no teman, yo estoy con ustedes. Y dice que Dios le dijo a Elías: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. O sea, desanda, o sea, regresa a ese amor primero, regresa a tu vocación, regresa a donde te llamé, a donde, ¿verdad?, esa misión que te di. Dice: cuando llegues, unge rey de Siria, al rey de Israel, ¿verdad?, y le da su misión, le devuelve, ¿verdad?, esa fuerza del Espíritu, y le recuerda su misión. Su misión era predicar la verdad, su misión era ungir a los reyes de Israel y ayudarles. El profeta lo que hace es ayudar al rey, ¿verdad?, a través de la palabra, a través de ese contacto íntimo y directo con Dios. Entonces, para nosotros, hoy es un ejemplo de que estamos llamados a escuchar a Dios en lo pequeño, a verle en lo sencillo, como santo hacía también San Antonio de Padua, que estamos celebrando su novena y ya mañana es su día. San Antonio de Padua lo veía en lo pequeño, lo predicaba en lo pequeño, y era un alma sencilla, un alma, ¿verdad?, que sabía ver a Dios en las cosas cotidianas. Vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle a San Antonio de Padua que interceda por nosotros. Y Elías, ¿verdad?, que no se me ponga celoso allá arriba. A Elías también, que interceda por nosotros, que nos ayude a no tener miedo, a desandar nuestro camino, a volver al Señor con confianza y sobre todo con un corazón ardiente, como los discípulos de Maús, un corazón atento a su palabra cotidiana. Que así sea. Amén.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él,
que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre Santo, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Rubén Antonio, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, San Antonio de Padua, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos un signo de comunión fraterna. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad.
Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a realizar la oración a San Antonio de Padua. Vamos a hacer la bendición de los panes, que es tradicional para la fiesta de San Antonio de Padua. Mañana es la fiesta, ¿verdad?, de este gran apóstol de Jesucristo, doctor de la Iglesia, sacerdote, franciscano, ¿verdad?, que nos dio un testimonio de amor sobre todas las cosas a Jesucristo. Entonces, damos gracias también a Lola y a Nora, ¿verdad?, por hacernos presentes a San Antonio de Padua a través de las flores, a través de, ¿verdad?, de la imagen de San Antonio, y también de estos panes que hoy serán también signo de la palabra de Dios, que es pan de vida, pero también de nuestra llamada a dar pan, o sea, a dar vida a los demás, a hacer presencia, ayudar a los demás también con las pequeñas cosas de cada día. A veces podemos pensar, pues no tengo dinero, no tengo el momento, no es apropiado para yo, pero puedes dar una sonrisa, puedes dar una llamada, podemos dar tantas cosas, ¿verdad?, que también se convierten en pan de San Antonio de Padua. Así que le pedimos a San Antonio de Padua, ¿verdad?, y a Dios que bendiga estos panes. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua nos diste un insigne predicador del Evangelio y un intercesor en las necesidades. Concédenos con su ayuda que, viviendo cristianamente, experimentemos tu protección en toda actividad. Y te pedimos que bendigas estos panecillos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya luego, ¿verdad?, los repartiremos para que sea, ¿verdad?, alimento también para cada uno de nosotros. Y en su casa, pues usted también, como ya le dije, ¿verdad?, hay muchas maneras de partir el pan y repartirlo, y sobre todo desde el amor, desde Jesucristo. Así que con la ayuda de San Antonio de Padua lo podemos lograr, pero sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Recordar así brevemente, que ahorita lo iba a decir y se me fue, que mañana pues la Eucaristía a las 4 de la tarde, ya Eucaristía dominical, pero sábado en la tarde, por Facebook Live, ¿verdad?, por aquí, por esta página, el sábado a las 4 de la tarde, el domingo 5:30 de la mañana en la plaza pública, como siempre, con la silla, con su sombrilla, su hand sanitizer y su mascarilla, porque quisiéramos que desapareciera así por arte de magia, pero no, todavía está ahí. Entonces hay que cuidarse, hay que mantener el distanciamiento social y las indicaciones. Y a las 7 de la mañana la Eucaristía, ¿verdad?, en el cholo, en el estacionamiento, en el carro, igual también con su mascarilla, su hand sanitizer, su botellita de agua, porque allá especialmente es bien importante, aunque se mantiene fresco, pero es importante esa botellita de agua, así que es bien importante. A las 11 de la mañana, por el Facebook Live, se va a estar retransmitiendo las misas de las 5:30 de la mañana y de las 7, porque a diferencia de los pasados domingos, este domingo se van a transmitir también por Facebook. Así que, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de celebrar el Día del Señor. Y ahora di la bendición, así que podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.